Hola, hola, hola. Buenas tardes, distinguidos participantes. En unos minutos, por favor, empezamos ya. Guay. Doctor, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Tengo un poquito de problema con... Hola, hola. Sí, doctor, le escuchamos. Bueno, le escucho. Buenas tardes, doctor. Buenas Muy tardes, buenas buenas tardes. tardes. ¿Cómo está, doctor? Lo escucha perfectamente.
Ya. Este, a ver, a ver. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Se escucha mi voz, por favor? ¿Me avisan? Así es, doctor, se escucha fuerte y claro. Ah, qué bien, muchas gracias. Ya, comenzaremos con nuestra clase. A ver, voy a proyectar donde nos hemos quedado la anterior vez. Eh, Docente, una consultita, por favor, o una observación, tal vez. Tengo, dígame, la con respecto a escucho. la primera tarea. Ya, Perdón, perdón. doctor, con respecto a la primera tarea. Hola, ¿me escucha? Entrecortado está, pero dígame, a ver, voy a intentar entenderla. Ya, doctor, con respecto a la primera tarea y al primer foro que he enviado, y hay una evaluación, pero en esta parte de la evaluación no encuentro la forma, o sea, no hay la instructiva y tampoco hay dónde enviar. No sé si solamente es en mi caso, doctor, quisiera que eso lo revise porque he querido enviar. El plazo me imagino que está por vencer, sin embargo, no encuentro esa opción ni la instructiva. Eso, doctor, eso nada más quería pedirle, por favor, pueda revisar la plataforma. Muchísimas Ya, gracias. está bien, gracias por su inquietud. Más bien voy a verificar, pero al momento de ¿qué se llama? De diseñar todas las preguntas, de subirlas, todo, es revisado y estaba agregar entrega. Y a ver, de todos modos voy a verificar y les rogaría también vuelva a verificarlo exhaustivamente, ¿ya, por favor? Está bien, doctor. Ok, muchas gracias. Ya, ahora sí, comenzaremos. Está con problemas mi compu, les cuento. Caramba, que me ha creado dificultades para ingresar. Se me ha perdido el cursor y ya caramba, y como no soy técnico en estas cosas, ya. Bien, a ver, estamos ahora ya, compañeros, por si acaso esto se completa con la unidad 2 la clase de hoy, ¿ya? Entonces vamos a procurar concluir esto del capítulo 5 ya para tener ya una idea, ya por lo menos esquemática, ¿no? De todos estos elementos, me refiero, por ejemplo, al paradigma, al enfoque de investigación. A ver, lo amplificar esto, por favor, si me permite. Le ha entrado virus a mi compu y estoy pataleando con esto. Ya, ok. Aquí estamos, ya hemos llevado a la identificación del modelo epistémico, el constructo del modelo epistémico. Esto también ya llevamos, por si acaso. Ya, ahora estamos en esto, ¿verdad? Ya, lo que les decía, ¿no? Esto ya nos falta todavía desde el tipo de investigación y el diseño de investigación, métodos, universo, población y muestra ya es relativamente conocido, ¿verdad? Ya después las técnicas también es un tanto conocido, los instrumentos, el procedimiento de la investigación, eso es más teórico, ¿no? Entonces vamos a tratar de enfatizar esto. Les digo esto, no sé, tal vez algunos han tenido facilidad. Yo he tenido problemas en esto del tipo y el diseño, ya, porque son similares, pero hay que distinguirlas en el informe.
Ya, hay que saber, utilizarlas de qué manera y poder citar correctamente, ¿no? En ese sentido, no he tenido la suerte de que me hayan explicado exhaustivamente o con profundidad la diferencia y la aplicación de esos dos elementos, ¿ya? Entonces, eh, por favor, a ver un ratito, estoy tropezando, doctor. Ya. Ya, nuevamente estamos aquí. Ya, ya les estaba diciendo que me han escrito en el chat, por eso estoy un poquito atendiendo también. Tienen la misma dificultad, dicen. Ya, entonces probablemente la fecha, todo eso hay que mover, ¿no es cierto? Entonces voy a revisar en ese sentido luego de que concluyamos la clase. Ya. Entonces, ya bien, a ver, a manera de repaso, y hemos avanzado lo que es el paradigma de la investigación detalladamente, ¿no? Hemos tocado, por ejemplo, el paradigma positivista, ¿no ve? El paradigma positivista, por ejemplo, ¿en qué consiste la realidad para el paradigma positivista? Ya, por ejemplo, haciendo una mención desde la ontología, podemos definir que la realidad posee existencia objetiva, ¿no? Y está sujeta a leyes y a un orden propio. Por si acaso, desde la ontología se está definiendo de esa manera, ¿ya? Entonces también dice, ¿cómo se relacionan entonces el sujeto y el objeto de la investigación? Ya, la epistemología es objetivista, ya sabemos, ¿no? La legalidad constitutiva de la realidad es susceptible de ser descubierta y descrita de manera objetiva y libre de valores. Allí, por eso se dice, ¿no? Ahí las impresiones, las valoraciones del investigador no debe contar para nada, es más, debe ser neutral, ¿verdad? Por eso de ahí arranca la objetividad, ¿ya? El investigador, dice, adopta una posición distante respecto del objeto, lo que les dije, ¿verdad? Eso es la neutralidad, ¿verdad? No tiene que presentar ninguna impresión suya, ninguna valoración, ¿verdad? Ya, ¿cómo se procede para generar conocimiento? Ya, la orientación es, por si acaso, hipotético-deductiva. Las hipótesis se establecen a priori y luego son contrastadas empíricamente en condiciones de control experimental. Es decir, anteladamente se establecen, ¿no? Los conceptos, se identifican las variables y todo eso, ¿verdad? Para poderlas trabajar. Pero esa es su forma de comprobación, es que tiene que estar en la realidad, o sea, tiene que ser empíricamente comprobable. A eso se refiere esto de la hipotética deductible y el concepto de que utiliza Kant, ¿verdad? De a priori, después hay otro a posteriori también, ¿verdad? Esos dos conceptos o esas dos categorías pertenecen, por si acaso, a Kant, ¿verdad? Ya. Entonces, respecto de la interpretativa, esto que conocemos como el enfoque cualitativo, ya está, ¿en qué consiste la realidad ontológicamente? La realidad es una construcción social intersubjetiva, eso es de manera genérica. Lo hemos llevado, por ejemplo, en la aplicación de la fenomenología, ya, entonces, allí, por ejemplo, se nota, ¿no? En su verdadera dimensión lo que es ontológicamente, ¿no? La construcción intersubjetiva, ¿verdad? Entonces ahí esas diferenciaciones tenemos que tenerlas en presente. Ya después el otro aspecto ontológico también. No existe una realidad objetiva e independiente de su comprensión y conceptualización. ¿Se dan cuenta? Aquí se define de otra manera la realidad. Ya no es como en el del enfoque cuantitativo existe una realidad objetiva, ¿verdad? Se juzga a partir de eso. En cambio, en esto no, en la cualitativa no existe una realidad objetiva e independiente de su comprensión y conceptualización. Es decir, la realidad depende de los ojos con los cuales se mira. No sé, hace tiempo en un canal, no sé, si mal no recuerdo,
de Canal 11 creo que estaba, ¿no? Partían de un concepto, ¿no? La realidad depende de de los anteojos con los que se mira, decía. Es decir, para ellos una realidad, no, así, no apelaban a una realidad objetiva, ¿verdad? Sino a una intersubjetividad. Esta forma de encarar, de desarrollar, de difundir este tipo de entendimientos respecto de la realidad ha partido precisamente o arranca precisamente de lo que está en boga respecto del paradigma que actualmente está en boga a nivel mundial, ¿no? Por eso es que a partir de esa corriente se ha empezado a juzgar, por ejemplo, lo cuantitativo, el positivismo. No sé si en un módulo anterior les dije, ¿no? Por eso es que Habermas o en la escuela de Frankfurt, Horkheimer era, ¿verdad? Se le conceptúa, por ejemplo, a manera de crítica como la razón instrumental. Pero esta razón instrumental, esta forma de contrarrestar con estos conceptos, como es la razón instrumental, se ha podido, por ejemplo, identificar desde dónde se lo está haciendo, desde la escuela sociocrítica, desde la escuela de Frankfurt, ¿verdad? Pero desde la escuela cualitativa, por ejemplo, de la interpretativista, todo eso, ya se acentúa peor, con más énfasis en la subjetividad. Entonces, esos matices hacen mucho a la diferencia para poder diferenciar las escuelas, ¿no? A nivel de enfoques, especialmente y a nivel de, por ejemplo, de paradigmas, ¿verdad? Entonces, estos aspectos son sumamente importantes para poder entender. Bueno, pero sigamos. Estábamos con con el interpretativo, ¿verdad? Hablando de los paradigmas, ¿verdad? Y esto un poquito estoy profundizando para no pecar de superficial, ¿verdad? Porque la anterior vez dijimos, pero de otra manera de enfatizar, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de la epistemología ya está claro que es subjetivista, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo se relacionan el sujeto y el objeto de la investigación? ¿Ya? Dice, el conocimiento es un proceso constructivo de comprensión e interpretación de la realidad. El proceso de investigación incorpora necesariamente los valores. He ahí los valores, lo que se descarta en el positivismo, ¿no ve? En la escuela, en el paradigma positivista, ¿ya? Es decir, la subjetividad, los valores del investigador aquí sí ingresan de pleno. Hay un término, hay un concepto bien interesante que van a encontrarse, por ejemplo, los que están desarrollando en base a este paradigma. Ya es el famoso término que se utiliza en la disciplina de comunicación, no sé si en otras carreras también, es la famosa empatía. ¿Ya? Al momento de hacer sus trabajos con el enfoque interpretativo o con el paradigma interpretativo, ustedes van a encontrarse con esto. Es decir, hay que ponerse en los zapatos de la persona con las cuales estamos encarando la investigación, ¿verdad? Ingresa, sí, nuestras apreciaciones subjetivas, pero no del todo, no del todo, especialmente respecto de los datos. Ya ahí no ingresa nuestra impresión. Conocemos la realidad a través del otro. Les reitero, para quienes se les ha quedado todavía esto como ejemplo que les enseñé o que que les dije en una anterior exposición, ¿verdad? Me refiero a la fenomenología. Ya. Ahora, metodológicamente es interpretativa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se procede para generar conocimiento? Dice, las estrategias de investigación son abiertas y libres, ¿ya? Las hipótesis se van construyendo a posteriori como parte de procesos de observación continua, ¿ya? Primero, a ver, acerca de las hipótesis. Puede y no puede tener, ¿ya? ¿Por qué? Porque centralmente lo que funge como hipótesis es una apreciación orientativa, como es la idea a defender, ¿verdad? Por eso, después depende del investigador si ve necesario emplear la hipótesis. Ya les mostré como un ejemplo en una tesis, hay, por ejemplo, investigadores duchos, ¿no? Que utilizan hasta 11 hipótesis, ¿verdad? Hipótesis de tal, hipótesis de cual, de esa forma los desarrollo. Otros no,
Otros, por ejemplo, utilizan los supuestos, ¿no? Un supuesto que viene a fungir la misma actitud de lo que es la hipótesis, pero saben que en esto del interpretativo no se trabaja con las variables. Les reitero, la anterior vez también les había dicho, ¿no? Respecto de la idea científica y de de la hipótesis, ¿verdad? En la hipótesis, esa ductilidad puede tener, pero saben que siempre cuando lo apliquen de manera pertinente. ¿Cómo es esto de manera pertinente? ¿Ya? A partir de primero, si les es necesario emplear, pero tienen que fundamentar, ya tienen que fundamentar con qué autor, en base a qué autor están utilizando para poder realizar eso. Ya, entonces ahí es sumamente importante que ustedes puedan citar en qué se están respaldando para que no los puedan cocinar durante la defensa, ¿ya? Entonces, esto centralmente de la hipótesis es optativo, por si acaso, en el interpretativo. En el desarrollo de la investigación, ustedes van desarrollando la teoría, ¿verdad? Ahí van a ver antecitos de seguir desarrollando, van a ver, por ejemplo, antecitos de seguir desarrollando las preguntas de investigación, los objetivos, todo. Ahí antecitos pueden insertar, por ejemplo, la hipótesis. Una hipótesis pueden insertar. ¿Se cumplirá esto? Decir, ¿verdad? Y siguen narrando, continúan ya respondiendo a las preguntas ahí y después pueden cotejar y decir, sí, hemos arrancado para esto con tal hipótesis y realmente se comprueba lo que decía la hipótesis. O se refuta, ¿no ve? Entonces, o también puede ser lo mismo si utilizan supuestos, ¿ya? Entonces, supuesto uno, supuesto dos, entonces con esas formas también se puede desarrollar, ¿ya? Entonces, dice también el otro aspecto, el proceso de investigación supone una comunión e identidad entre sujeto y objeto. Miren, aquí está, por ejemplo, lo que les adelanté con el concepto de empatía, ¿ya? Ahí, por ejemplo, existe una comunión e identidad, dice, entre sujeto y objeto, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, ingresa de pleno para poder ejercitar aquello de ponerse en sus zapatos del otro, o sea, del investigado, ¿verdad? Ahí respetamos las subjetividades, sus emociones, sus afectividades, respetamos todo de nuestro investigado. Ya tenemos que tomar en cuenta plenamente cómo es él. Por eso es que algunos, por ejemplo, lo dicen naturalista, ¿verdad? Incluir el contexto donde se desenvuelve, donde está nuestro investigado, por ejemplo, respecto de la temática que vamos a absorber. Existe un ejemplo, creo que lo tengo, no sé, a ver, pero por si acaso les digo, les va a servir muchísimo, es riquísimo en cuanto a este tipo de estudios. Me refiero a metodología de la investigación de Hernández Sampieri, más conocido como Sampieri, ¿verdad? Creo que lo tengo. A ver, un cachito voy a dejar de compartir esto. A ver, permítanme. Ya, a ver, un minutito. Aquí lo tengo, a ver. Ya, ahora sí. Guerra civil. Ya, aquí lo tengo por si acaso en digital, lo que es lo que les hablaba, ¿no? De Hernández Sampieri. Tal vez la mayoría lo debe tener en físico, ¿verdad? Pero existe en línea, ya. Esta es metodología sexta edición, por si acaso. Ya, esto es sumamente riquísimo para poder desarrollar trabajos de investigación como el que van a hacer ustedes, o ya lo tienen hecho, ya. Entonces, aquí son de 634 páginas. Por si acaso, estoy proyectando el libro digital de Hernández Sampieri. Ya me avisan si es que no estuviese proyectándose, por favor. ¿Ya?
aquí vamos a encontrar, por ejemplo, lo que les decía, esa cualidad de los estudios cualitativos. Ya hay una, a ver, en una ocasión les dije, es muy diferente a lo que exigen los estudios cuantitativos, ¿no? Ya, entonces, a ver, espérenme, por favor, aquí está, investigación cualitativa. 6 elementos que resultan fundamentales para plantear un problema cualitativo, objetivos de investigación, preguntas de investigación. A lo que quería llegar es a esto. Un minutito, por favor, paciencia. De todos modos, esto ustedes lo pueden bajar está en línea, lo pueden bajar, ya, esto es, yo lo he por si acaso resaltado con amarillo, ya. Aquí está el ejemplo, miren. Esto es cuando se realiza, por ejemplo, un estudio, estamos entrando al campo, ya tiene una manera diferente de poder realizar los estudios interpretativos o cualitativos o de enfoque cualitativo. Ya aquí se hace una narración al estilo, si quieren, que ese colombiano que ha ganado premio Gabriel García Márquez, ¿verdad? Si lo hacen parecido a esa forma, digamos, aunque es un gigante, ¿no? Gabriel García Márquez, imagínense, premio Nobel de Literatura ha sido, no sé si una o no sé si 2 veces, no estoy muy enterado. Pero a ese estilo, digamos, si lo hicieran, bellísimo saldría su trabajo. Pero miren cómo ingresa de a poco, está describiendo en esto, a grosso modo les voy a decir, porque yo ya lo he leído, ya está describiendo la fachada, por ejemplo, de la iglesia, los arcos, cómo están constituidos. O sea, a través de la narración, de la descripción, nos va pintando, nos va haciendo imaginar ya una iglesia sin necesidad de ver la fotografía, sin necesidad de estar ahí, incluso nos pinta, nos describe, nos narra el clima, cómo se está desarrollando ya. Entonces, para esto, por ejemplo, a ratos se encuentran, el investigador obviamente se encuentra, por ejemplo, con alguien especialista, si es que no sabe, ¿no ven? O, es decir, si es un estudio, digamos, exploratorio, digamos. ¿Ya? Entonces ahí, en función a esa metodología, trabajamos y como es nuevo, vamos a buscar a alguien que sí conozca y nos explique. Eso, ahí, por ejemplo, ese alguien es conocido como el gatekeeper. No sé si les hablé de eso, ¿verdad? Este gatekeeper nos va, por ejemplo, comentar hace cuánto data esta estructura, estos elementos que constituyen la propia iglesia misma, ¿verdad? Allí nos va a ir facilitando, por ejemplo, para poder hacer nuestro trabajo, si está relacionado, por ejemplo, con el paradigma cualitativo. Allí nos va a decir este tipo de abordaje que nos pinta, por ejemplo, que nos indica Hernández Sampieri, nos dice que de esa forma se puede realizar. Con este tipo de trabajos, con este tipo de forma de hacer un trabajo cualitativo, por ejemplo, nos vamos a topar, tal vez eso, si vale el término, nos vamos a chocar un poquito a ratos con la estructura que piden las instituciones de educación superior, las universidades. ¿Por qué? Porque saben que no hace mucho se está asumiendo ya en su integridad cómo se debe realizar un estudio de este tipo de paradigma o con este paradigma, ¿ya? Porque es diferente. Con este estudio netamente se olvida lo que es la forma de realizar los estudios de forma tradicional. Con positivista, ¿no? De paradigma positivista. Entonces, esto es sumamente importante. Yo les aconsejo que revisen porque es de una literatura muy representativa, ¿ya? Entonces, yo les invoco a los que están realizando los estudios cualitativos, ¿ya? Entonces, esto quería mostrarles, es sumamente importante, es pequeñito, miren, una plana y otra, claro que está a renglón seguido, ¿verdad?
y ustedes lo van a tener que hacer a 1.5 seguramente con en base a las normas APA. ¿Ya? Pero de esta forma se realiza, es una narrativa bien linda, ¿ya? Y lo mismo ustedes, digamos, pueden hacer cuando los que están haciendo obviamente lo cualitativo para poder ingresar para poder llegar a nuestro tema de estudio, ¿no? Digamos que puede ser, digamos, los creyentes, ¿ya? Se van a hacer un estudio, no sé, correlacional o será pues exploratorio netamente, ¿no? En los creyentes van a ver, por ejemplo, si fuese exploratorio, ¿qué impresión les causa la imagen? Por ejemplo, no sé qué imagen aquí predominará, la Virgen de Candelaria, la Virgen de, no sé, pues de qué será. Esto por si acaso, esta iglesia es en México, ¿ya? Entonces, en México sabemos más es la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Entonces, no sé si será de eso, pero a ver, ustedes tienen que, más que todo, tienen que describir en función a su objetivo. ¿Qué va a ser? ¿No ve? Entonces, si metodológicamente va a ser describir nada más o encontrar alguna relación entre la creencia y lo que es realmente lo que en este caso la imagen, ¿no? La Virgen de Guadalupe. Va a depender mucho cuál es su objetivo, va a depender mucho cuál es su metodología que quieren aplicar. Entonces, ustedes esta parte de la metodología tienen que ser sumamente celosos y exhaustivos de cómo se tiene que realizar y cómo se está realizando, ¿ya? Esto es importante, les reitero, para los que no tienen, bájenlo, está en línea. Ya, esto, por ejemplo, el concepto de holístico. El holístico también es, por si acaso, inherente a los estudios interpretativos, a los de enfoque cualitativo, ¿ya? Entonces, ese aspecto también se debe tomar en cuenta. O sea, no nos basamos solamente en un solo aspecto como lo hace el positivismo, ya en un hecho, sino qué relación tiene con lo otro. Por eso les decía, al momento de adentrarse en el campo de estudio, tienen que hacerlo de manera, de manera introductoria, si vale el término, para poder ir entrando de a poquito, ¿ya? Allí, por ejemplo, las universidades que no están aplicando de esta forma siguen utilizando el problema, la problemática, la problematización a partir de los elementos, por ejemplo, que lo hemos ido desarrollando en el capítulo 1, en la problematización de la investigación, ¿verdad? Ahí, o sí, el problema de la investigación, ahí hemos ido desarrollando con sus diversos aspectos, ¿verdad? Pero eso es una una copia, si quieren, de lo que se realizaba de la forma tradicional con el cualitativo, ¿verdad? Y ustedes tendrán que tener el respaldo y la fundamentación necesaria para realizar este tipo de estudios, porque es innovador, ya es innovador. Como les reitero, el positivismo se ha quedado desde hace mucho, ¿verdad? En cambio, si ustedes lo hacen de esta forma y se respaldan con tesis, les va a ir bien porque es novedoso, altamente novedoso. Ya lo mismo sucede, por ejemplo, con los estudios históricos desde la perspectiva interpretativa, ¿ya? Precisamente se dice histórico-interpretativa o interpretativa histórica, ¿no ve? Entonces, ahí pueden tocar, digamos, algún otro autor famoso, digamos, encontrar su biografía, ir desplazando en ese contexto cómo se vivía y todo eso. Ustedes ahora tienen el gran apoyo de lo que es Internet, ¿no? Ahí van a encontrar datos que les van a ayudar o van a coadyuvar o que pueden utilizar ustedes para apoyarse y desarrollar de esa manera novedosa, ¿ya? Eso sí, les reitero, va como todo trabajo, ¿no? Como toda tesis doctoral, toma un poquito de tiempo siempre investigar. No es cualquiera se puede decir investigador. Ahí ustedes se van a distinguir como investigadores avesados, ¿verdad? Porque en eso consiste el doctorado, ¿verdad? Averiguar respecto del derecho constitucional, por ejemplo, ¿no ve? ¿Desde cuándo ha surgido? Van a ustedes tocar necesariamente a Grecia, ¿verdad?
desde Roma van a ir creando, ¿no? El derecho romano, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? A grandes rasgos hablar de esa forma, ¿ya? Ahora, esto es lo que quería mostrarles, ¿ya? A ver, pasaremos al otro, a lo que estábamos. Vamos a volver a ese libro también, porque es riquísimo en cuanto a metodología de la investigación, ¿ya? Volveremos a lo nuestro. Ya, lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Ya. Como paradigma me falta todavía, a ver, el otro aspecto del paradigma. Este es intersubjetivamente, ya. Ahora, lo que no está en este texto que tengo, por ejemplo, no habla sobre el paradigma sociocrítico, ¿ya? El sociocrítico, como lo he desarrollado, ¿no? Lo he hecho énfasis para desarrollar más, más atrás, ¿verdad? O más, sí, 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 más antes que hemos podido ver cuáles son las características. Es sumamente dialéctico, ¿no? Si para el, les reitero, si para el positivismo es objetiva, ya, o sea, a partir de la experiencia, de las sensaciones, se va conceptuando eso, ¿verdad? A través, se escata, se hace una abstracción, pero es una abstracción sin movimiento, eso ontológicamente. Pero en el sociocrítico es una realidad en movimiento que está por eso, de ahí viene lo procesual, por ejemplo, los procesos. Lo procesual ya les he dicho, ¿verdad? Creo, entonces que de manera alegre a ratos se dice, ¿no? De manera a la ligera. Algunos autores utilizan, pero si ustedes dicen de manera procesual es esta investigación sociocrítica, tienen que respaldarse y el librito que les he pasado de Cruz y Arturo Pachuquec, no sé qué es, a ver un cachito. Ah, aquí está. Pacheco, Arturo Pacheco y Cristina Cruz. Ya allí, por ejemplo, desglosa un poquito mejor. Allí en la literatura mexicana van a encontrar, por ejemplo, con mayor profundidad lo que es que se llama el estudio, cómo se realiza de lo concreto a lo abstracto, de lo abstracto a lo concreto, de manera dialéctica. Ya, eso les reitero, por ejemplo, para poder hacer diferencia de las dos, de lo quanti y de lo quali. Ya me refiero eh, a lo sociocrítico. Son varios métodos, como han visto ustedes, varios enfoques, varias formas diferentes, que a ratos es confuso poder exponer como lo estoy haciendo, ¿no ve? Porque imagínense, para desarrollar por ejemplo, el positivismo, se necesita todo un módulo. Para desarrollar, por ejemplo, lo interpretativo, igual, lo propio, es decir, como enfoque cualitativo y cuantitativo. Para el sociocrítico debería ser igual, pero no se hace. ¿Por qué? Porque no esto del sociocrítico tampoco está desarrollado de manera exhaustiva. Ya los investigadores, los metodólogos no han estudiado en su profundidad. Por eso es que algunos docentes dicen, el sociocrítico es interpretativo, dice, pero habrá que fundamentarlo, ¿verdad? Habrá que ser exhaustivo y al menos cuando se desarrolla metodológicamente. Metodológicamente, ¿cómo podemos desarrollar? A partir del materialismo dialéctico, la materia en movimiento, es decir, nuestro objeto ya no solamente abstraemos, sino que conceptuamos de manera dialéctica en movimiento, cambio y transformación. Ese es el concepto de la dialéctica, ¿ya? Pero ojo, hagan siempre diferenciación de lo que es la dialéctica hegeliana. La dialéctica hegeliana es objetiva, pero es idealista. En cambio, la dialéctica materialista, como de sus autores, el viejo Marx y Engels, lo han realizado de manera dialéctica, pero materialista. ¿Ya? Entonces, eso también es sumamente importante tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces, de esa forma se conoce la realidad. ¿Ya? Entonces, eso por favor, tienen que tomar en cuenta estos aspectos. Son fundamentos, por si acaso, del paradigma. ¿Ya? Ahora
Respecto del enfoque de investigación, ya sabemos muy bien, ya hemos enfatizado, es como se darán cuenta, está adjunto en cuanto a la conceptualización, ¿no? Con el paradigma y el enfoque, ¿ya? Pero ahí también, ¿qué es enfoque? ¿Qué es paradigma? Ustedes tienen que fundamentar para no estar tropezando con un tribunal por ahí, es muy exhaustivo, muy acucioso, entonces esas diferenciaciones conceptuales de paradigma y enfoque tienen que tener muy en cuenta, por favor, ¿ya? Bien, eso respecto a estos al 5.1 y al 5.2. Ahora, los tipos de investigación. ¿Qué, qué, qué se entiende el tipo de investigación? ¿Ya? Por tipo de investigación, por ejemplo, centralmente nos vamos a referir, a ver, tengo también otro para poderles compartir. A ver, aquí voy a revisar diseños. Aquí, a ver, brevemente. Bien, si nos damos cuenta, les estoy proyectando por si acaso diseños de investigación cualitativa, ya, diseños de investigación cuantitativa, y abajo están las distinciones fundamentales. Bueno, para no dejarlo suelto, haremos estas diferenciaciones. Ya, les voy a leer, ya, distinciones fundamentales entre diseño y tipo de investigación, ya. Esto es como los reitero, con lo que había tropezado yo en la investigación, en mi investigación porque se parecen mucho, ¿ya? Entonces, por eso es que he visto que es necesario aclarar esto, ¿ya? Ahora les voy a leer. El tipo de investigación se define por el objetivo general del estudio, o sea, el objetivo principal, ¿no? Mientras que el diseño de investigación se refiere a la estrategia y procedimientos para recolectar y analizar los datos. ¿Se dan cuenta? El tipo de investigación se refiere más es de manera genérica. En cambio, el diseño de investigación es un poco más específico. Ya es, si se quieren, puede introducir, tiene que reflejar lo que dice ya el proceso mismo de la investigación. Ya, seguiremos. Tipos de investigación. El tipo de investigación indica el propósito o el objetivo general del estudio y el grado de profundidad con que se abordará un fenómeno. Se clasifica comúnmente en exploratoria. ¿Qué es exploratoria? Se realiza sobre un tema poco conocido, buscando aproximaciones al objeto de estudio sin formular hipótesis. Ejemplo, primeras investigaciones sobre una nueva enfermedad. El mismo hecho que les dije, por ejemplo, de esa iglesia, para la gente a ratos es desconocido. ¿No ve? Actualmente sí se está enfatizando un poco en lo subjetivo y se está acentuando mucho en lo que es los usos y costumbres en nuestro medio, ¿no? Entonces, la característica de esto exploratorio, por si acaso, es que no se hace hipótesis. Por eso es, ya ustedes se responderán, es, ya, ¿no ve? Ahora, el segundo tipo de investigación, descriptivo. Se caracteriza un fenómeno o hecho, estableciendo su estructura o comportamiento, ¿ya? Sin la necesidad de formular hipótesis. Se puede y no se puede. Este tipo de investigación descriptiva puede y no puede utilizar hipótesis por si acaso. Ya hay descriptivas que sí pueden emplear, pero dependerá de la habilidad del investigador también, ¿ya? Lo que sí es importante en este hecho es la descripción de los elementos, de los hechos que constituyen nuestro objeto de estudio. Ya, si voy a describirlo, por ejemplo, tengo que describir todos los elementos que están en torno a eso. Por eso aquí como ejemplo está poniendo, por ejemplo, los censos nacionales. En el censo nacional, a ratos nos preguntan cómo es su casa, si tiene baño, si tiene inodoro, o si es simplemente pozo séptico. Así se pregunta, ¿no? Entonces, de esa forma, la descripción adquiere su característica. Ya si no, no fuese descripción, ¿verdad? Por eso está poniendo como ejemplo los censos nacionales. Descriptivo, más que todo, les reitero, hay que describir, hay que narrar qué elementos, de qué elementos consta nuestro objeto de estudio, ¿ya? Ahora, explicativa. Por si acaso les dije, ¿no? Descriptivo es un comodín.
puede funcionar para la interpretativa como también para la cuantitativa, ¿ya? Ahora, la explicativa, esto sí ya es más cuantitativa, ¿no? Más de carácter experimental, ¿ya? Busca identificar, dice, relaciones de causa-efecto, ¿ya? Entre variables. Allí, por ejemplo, si es netamente experimental, vamos a jugar con estas variables, con la variable independiente, variable dependiente, ¿ya? Después, aquí sí se formula hipótesis, ¿ya? Al menos la experimental es más de laboratorio, ¿verdad? Ahí vamos a llevar el laboratorio, vamos a realizar nuestro trabajo, ahí vamos a introducir variables, vamos a introducir, digamos, algo para poder ver si la variable dependiente cambia, ¿no? Si se modifica algo. Esa misma forma de estudiar es el que se ha trasladado a ciencias sociales. Se puede hacer, por ejemplo, entre dos cursos, ya dos cursos, digamos, de una materia, el paralelo A, paralelo B introduzco yo una variable, en la variable independiente introduzco algo, digamos, una estrategia didáctica para ver si esto influye respecto del aprendizaje en una materia y al otro no introduzco. Ya, entonces así, de esa manera se puede jugar, si vale el término, jugar, de trabajar con las variables, ya, las experimentales, les estoy diciendo. Ya, entonces ahí va la explicación de lo que es un tipo de explicación de tipo explicativa, ¿ya? Ahora, el del diseño de diseño de investigación, ¿qué decimos? El diseño de investigación es la estrategia o plan que adopta el investigador para responder al problema planteado, incluyendo la selección de métodos, definición de la población, recolección y análisis de datos. Su objetivo es garantizar la validez y viabilidad de los resultados. Miren, el diseño de investigación es sumamente, se refiere a los dos, al cualitativo y al cuantitativo, ¿ya? Entonces, lo que sí es importante en esto es que va a depender mucho con qué se está trabajando. Si es con las preguntas de investigación, por ejemplo, ¿no? A las preguntas de investigación, de ahí centralmente nos va a decir la pregunta, ¿cómo diseñan ustedes? Va a decir de manera subyacente o de manera así, sin explicitarlo, va a decir si pertenece a lo cualitativo o a lo cuantitativo. Ya entonces allí es sumamente también importante poder identificar esto, ¿de acuerdo? Bien, después a partir de eso se va a identificar su identidad en cuanto a enfoque. Ya, entonces aquí en el diseño de investigador, diseño de investigación, en el cualitativo existen diferencias, en el cuantitativo igual. Enseguida les voy a mostrar. Su objetivo es garantizar la validez y fiabilidad. Esto, por ejemplo, más abajo vamos a llevar respecto de la validez y fiabilidad, ya, pero tiene mucho que ver con la confianza que debe haber de los datos tanto en el cuantitativo como en el cualitativo. En el sociocrítico también se parece mucho, pero en el sociocrítico se utilizan los dos, ¿verdad? O sea, para el sociocrítico tienen que saber dominar los dos lados, del cuantitativo y el cualitativo, ¿ya? Bien, ahora, por ejemplo, en el diseño podemos ver en el experimental, ya se manipula variables, ya para observar, ¿por qué? De su diseño experimental, esa es la característica, para observar efectos y establece relaciones de causa y efecto, ¿no ve? La cuasi experimental es similar a la experimental, pero sin asignación aleatoria completa. En el no experimental observa fenómenos sin manipular variables, como estudios descriptivos o correlacionales. Ya ven, miren, en esto también es sumamente importante tomar en cuenta ese tipo del diseño de investigación, ya no tipo. La relación entre ambos conceptos. Un mismo tipo de investigación puede desarrollarse mediante distintos diseños. Por ejemplo, un estudio explicativo puede usar un diseño experimental o cuasi experimental según la disponibilidad de recursos y la naturaleza del fenómeno. Miren, aquí, por ejemplo, si decimos en la problemática de la investigación, si decimos que es viable económicamente, ahí va a influir mucho
si vamos a emplear, por ejemplo, ambos diseños, el experimental y el cuasi experimental, porque va a demandar también tiempo y gastos, ¿verdad? Entonces, en eso tenemos que también fijarnos muy bien de qué diseño estamos utilizando, ¿ya? Ya dice, continuamos, mientras que el tipo de investigación responde al para qué del estudio, el diseño responde al cómo se llevará a cabo la investigación. Se aproxima más que todo al método que vamos a utilizar, de qué manera vamos a conseguir datos, de qué manera vamos a conseguir, vamos a evaluar esos datos, ¿no ve? Entonces, asegurando que los datos recolectados sean adecuados para responder a las preguntas planteadas. En resumen, el tipo de investigación define el objetivo y alcance del estudio y el diseño de investigación establece la estrategia y procedimientos para obtener resultados válidos y confiables. Esta distinción es fundamental para planificar y ejecutar investigaciones de manera coherente y efectiva. Ya, entonces, como les decía, tienen que tomar en cuenta estos aspectos sumamente importantes, ¿ya? Aquí les tengo, por ejemplo, como ejemplitos de lo que son los diseños de la investigación cualitativa. Está el método fenomenológico, eso los he expuesto en una anterior clase, ¿verdad? O en un anterior módulo, ¿verdad? Está el estudio de caso, está la teoría fundamentada, ¿ya? Está el diseño narrativo, el etnográfico. Ya aquí en el libro que también no sé si les pasé de Vargas Beal, en donde dice cómo hacer investigación cualitativa. Ya, por ejemplo, está el, a ver, un minutito. Ya, aquí está, por ejemplo, lo que no está aquí, está, lo tengo en el texto, está el hermenéutico interpretativo, el método hermenéutico. Ya está el método etnográfico, no está aquí. Ya está, por ejemplo, el método del interaccionismo simbólico, tampoco lo encontramos aquí. Ya está el método de la teoría fundamentada. Allí lo tenemos, ¿no? La investigación eminentemente teórica. Eso no está. Después están los métodos fundamentalmente críticos. Eso ya pertenecería un poquito a la escuela sociocrítica, ¿verdad? Después de esto, de los diseños de la investigación cualitativa, tenemos a la investigación-acción. En esto de la investigación-acción existen otros muy parecidos a esto, por ejemplo, la investigación-acción participativa. ¿Ya? Y el método de los movimientos sociales, por ejemplo. ¿Ya? Aquí en el método de los movimientos sociales va a entrar la descripción, ¿ya? Van a utilizar la descripción, los que estuvieran haciendo, ¿no? Después el método de los estudios de raza, por ejemplo. ¿Ya? Y les estoy hablando como método, ¿ya? Pero como diseño ya tienen que ustedes saber aplicar para qué se está utilizando en base precisamente al concepto que se debe entender de lo que es un diseño de investigación. Me refiero a este concepto, es como estrategia o plan que adopta, ¿ya? Como estrategia o plan que adopta si tomamos, por ejemplo, en el caso del método del fenomenológico. ¿Cómo va a funcionar como diseño? Como diseño, si tomamos lo fenomenológico, va a tomar, por ejemplo, en cuenta las subjetividades, las intencionalidades. De esa forma vamos a recoger los datos. Vamos a recoger, por ejemplo, respetando todo lo que nos proporcione de información nuestro entrevistado. De esa forma viene a constituirse como diseño. Ya en cuanto a su confiabilidad y validez, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta también ahí los conceptos, qué se entiende de confiabilidad y validez. Ya a eso se refiere como estrategia el diseño de la investigación cualitativa. Ya entonces, allí, por ejemplo, vamos a encontrar el método del caso aquí, estudio de caso ahí. Ya el estudio de caso, por si acaso, puede ser con una sola persona o puede ser con una institución o una, qué sé yo, a alguien se le ha ocurrido hacer, por ejemplo, a una fraternidad de ahora que está cerca, por ejemplo, la famosa entrada del Gran Poder, ¿no? Entonces, puede ser también la de la 16 de julio, ¿no? De qué manera ha nacido eso y ir preguntando cómo se organiza, por ejemplo, los presterios, cómo tiene que pasar, cada año cambian.
entre 4, ¿cómo es? Ustedes ya tienen que ir, por ejemplo, en el estudio del caso, viendo esas cosas, ¿no? En el estudio del caso verán, pues, si existe o no existe fe, cómo se desarrolla esto del AINI, cómo se realiza, por ejemplo, la famosa SARTA, cómo se va a nombrar al nuevo pasante, por qué se lleva, qué tipo de alimentos se debe llevar, por qué se lleva cerveza, por qué se lleva, por ejemplo, hayan con alcoholcito, algunos hayan con canela, con azúcar, ¿verdad? ¿Por qué se hace en el estudio del caso? Se ve ese tipo de cosas, porque el pasante o los que están recibiendo o los protagonistas en este caso tienen su forma de acercarse, de contar su fe. Entonces, de una fraternidad, por ejemplo, se puede llegar a uno de estos, de estos diseños del estudio de caso. Pe- Allí, por ejemplo, ingresa la validez y la confiabilidad. ¿De qué manera me está dando dato y de qué manera estoy respetando, ¿verdad? Entonces, más adelante, con más nitidez, vamos a notar eso. Ya, de la teoría fundamentada, por ejemplo, vamos a ver de la teoría fundamentada. Vamos a ver, por ejemplo, en base a algunos estudios, podemos desarrollar, digamos, algún tema que ha sido descuidado por el investigador, ¿ya? Entonces, un aspecto tocamos de una obra y allí en base a eso nosotros desarrollamos. O en su caso, podemos darle otro enfoque. Ya algunas veces, algunas instituciones, les digo solamente como advertencia, no aceptan, no se tragan eso de el mismo investigador pueda desarrollar. No sé, a mí me ha ocurrido esto, ¿no? Se debe cambiar, pero de manera notoria. Ya me ha tocado realizar, por ejemplo, un trabajo de marketing, ya en marketing personal en redes sociales desde la perspectiva de docentes, era ya. Entonces, ellos tenían que decir cómo están utilizando los estudiantes, por ejemplo, el celular ya para promocionarse o para comunicarse. Ahí se ha encontrado simplemente no tanto para rescatar cosas de investigación, de conocimiento, sino más que todo para relacionamiento, o sea, incluso para lo frívolo. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese sentido, yo quería darle otro enfoque, ¿ya? Un enfoque crítico, ¿ya? Pero para que sea un enfoque crítico, yo ingenuamente, si vale, lo he repetido el título y solamente le he agregado interpretación crítica, ¿ya? Para sobre ¿cómo se llama? Eh, sobre el marketing personal. Ya, entonces, ya no era desde la perspectiva, como estaba al principio ya el método que estoy aplicando, ya entonces ahí me han observado, no querían aceptar. "Ah, solamente ha introducido esto", me han dicho. Ya entonces no me han aceptado. ¿Saben qué he hecho? Ya lo he vuelto de manera más genérica. Ya he ido a hacer una crítica, pero ya no al marketing personal, sino del cual deriva el marketing. En este caso ¿qué sé? Philip Kotler y Gary Armstrong. Ya ellos son considerados por algunos los padres del marketing. Ya esto del marketing, por ejemplo, en las universidades privadas se está llevando ya como mercadotecnia. Ya, más que todo ustedes saben que las universidades privadas más quieren arrojar profesionales que sepan hacer, no cómo hacer. Y ustedes tienen el privilegio de poder practicar los dos aspectos del conocimiento, saber y hacer, saber y hacer, es decir, teoría y práctica. ¿Me entienden? Entonces, allí, por ejemplo, es altamente riquísimo lo que ustedes están desarrollando o tienen que desarrollar, ¿verdad? Respecto del etnográfico, del método etnográfico, ya ustedes tienen que, como diseño, ya volver a retomar este conceptito, ya, este conceptito de lo que se considera el diseño de investigación, ¿no? El diseño, ¿ya? Trabajen con eso, ya, si es tipo, también tienen que encarar de esa forma, ¿ya? Bien, estos son los diseños de la investigación cuantitativa. Puede ser, miren, el comodín
que les he dicho de lo descriptivo, como investigación descriptiva se puede utilizar. Y se puede utilizar como investigación correlacional. La correlacional, por ejemplo, si se relaciona uno con varios, ¿de qué manera se relaciona? O uno con uno, o simplemente varios con uno, al revés, ¿verdad? Viceversa puede ser, en lo que si es una investigación correlacional. Ya si es una de diseño y validez de investigación cuantitativa también, ¿no? De diseños y validez de investigación. Estos diseños y validez de investigación también se refiere de qué forma se van a conseguir los datos, ¿no? De qué forma va a ser su validación, si va a ser una validación en contrastación con lo objetivo o, o como los estudios sociocríticos, con la realidad. ¿Ya? Esa es su forma de comprobar, ¿ya? Y la realidad, ¿cómo está según la escuela sociocrítica? En movimiento, ¿no ve? Entonces, si ustedes toman la escuela sociocrítica, su contrastación o su comprobación de su investigación tiene que ser con la realidad. Ya solo en el interpretativo su comprobación es racional, ya subjetiva. ¿Ya? Entonces, estos aspectos, por favor, también debemos tomar en cuenta, ¿ya? A ver, para terminar esto de los tipos de estudio, estamos por si acaso llevando los dos aspectos de la investigación, como diseño y como tipo. Ya ahora como diseño tocaré esto, el textito lo tengo por si acaso. A ver, dejaré de compartir esto. Ya se los buscaré. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Bien, este es el texto de lo que les decía, ¿no? Aquí van a encontrar la diferenciación de lo que es el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Lo que les dije pertenece a Arturo Pacheco y María Cristina Cruz. Ya, eso tienen en línea, existe en línea el texto, ya ustedes lo van a poder encontrar allí. Ya, a ver, lo que quiero mostrarles aquí son los tipos. Está en el 81, ¿verdad? A ver, nos iremos al 81. Más. Este textito es sumamente interesante. Ya aquí vamos a ver nítidamente cómo se debe distinguir el tipo del diseño. En este texto, por si acaso, se refiere a tres formas de investigar desde el enfoque sociocrítico, ¿ya? Una es la básica, otra es la tecnológica y otra es la de intervención, por si acaso. Ya eso van a encontrar esa diferenciación. A ver, permítanme, ya no recuerdo dónde. En ese texto, por si acaso, es difícil de resaltar, ¿no? Su programación no permite. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? Vaya, che, no parece, no parece. Ahí está con mucha nitidez, se nota. Enseguida lo vamos a encontrar, por favor, paciencia. A ver, en el texto aquí lo revisaré. Aquí está, ya lo he encontrado. Había sido en el 40, atrás está. Ya, aquí yo lo tengo, les voy a leer 44, buscaremos el 44.
Ay, ahora sí, ya estamos. Aquí está, por ejemplo, de qué manera vamos a distinguir un tipo de investigación, ¿ya? Si es un tipo de investigación básica, su objetivo va a ser generar conocimiento encaminado a descubrir y conocer las leyes que rigen la realidad, tanto natural como social. Ya, miren, esto está más que todo, tiene los rasgos de exploratorio, ¿no? Porque dice descubrir y conocer las leyes. Es nomológico, ¿me entienden? Entonces, el otro tipo de investigación, según su objetivo, tecnológico, lo que les decía, tipos de investigación básica, tecnológica y de intervención. Si va a ser tecnológica, sirve como objetivo es generar conocimiento encaminado a diseñar o innovar los instrumentos y las herramientas que el hombre necesita para potenciar sus capacidades transformadoras de la realidad aplicando conocimiento básico. Miren, esto es sugerente para ustedes porque ustedes tienen que crear, tienen que proponer, tienen que crear una propuesta, tienen que elaborar una propuesta. Al final del doctorado, o sea, de su tesis, tienen que presentar una propuesta. Se asemeja mucho a lo tecnológico, ¿verdad? Lo tecnológico es para innovar cosas, para presentar novedades, ¿verdad? Para transformar algún elemento de la realidad. Y si fuera de intervención, el tipo de investigación, por su objetivo sería, digamos, generar conocimiento encaminado a transformar y adaptar la realidad natural y social. Ya, miren, el hecho, por ejemplo, lo que les he dicho, cuando me han cambiado no me han querido aceptar el título de mi investigación, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, allí, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy adaptando los conceptos sobre marketing que tiene, por ejemplo, Billy Kotler y Gary Armstrong a lo que es la interpretación crítica. Ya estoy adaptándolo. ¿Por qué? Porque si bien Billy Kotler y Gary Armstrong escriben y dan los fundamentos de lo que es el marketing, lo hacen desde su perspectiva y desde el contexto social en el que viven, es decir, ¿dónde es la meca del capitalismo? Ahorita la meca del capitalismo está pues precisamente en Estados Unidos, ¿no ve? Entonces, desde allí, desde esa perspectiva, desde ese contexto, están sugiriendo un tipo de actividad relacionado con el marketing. Pero lo que yo voy a hacer es precisamente hacer una crítica a eso, ¿ya? ¿A partir de dónde? De mi contexto, de nuestro contexto local, desde Bolivia, ¿ya? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo se debe diferenciar? ¿Qué aspectos juegan? Por ejemplo, la economía juega ahí un, un papel importante. Sí, juega un papel importante. Por ejemplo, si tengo un leve estudio de lo que es la economía política materialista o crítica y no simplemente una economía política vulgar, una economía vulgar, sino una economía científica, voy a poder encontrar las diferencias, por ejemplo, de lo que existe en la producción, distribución y intercambio y consumo, pero generalmente se contempla desde la producción, distribución y consumo. Ya, sin el otro factor. Ahí, por ejemplo, ¿de qué manera voy a llegar ahí a hacer diferenciaciones respecto de lo que es la producción local en nuestro medio, la nacional con la de Estados Unidos, en la cual se basan, por ejemplo, estos autores del marketing, en la composición orgánica del capital? La composición orgánica del capital afuera, ¿cómo es? Y aquí en Bolivia, ¿cómo es la composición orgánica del capital? Ahí puede inclusive tomarse en cuenta lo que es la estructura de una formación social, de la formación social boliviana y la formación social norteamericana, ¿verdad? Entonces, eso va a incidir sumamente para poder hacer un estudio de intervención, ¿ya? Valga la modestia, ¿no? Para contarles lo que pretendo desarrollar, por ejemplo, ¿no ve? Entonces, yo les estoy compartiendo eso, espero que no les sirva a ustedes para que me ganen, ya, por favor. Entonces supongo que otro enfoque les van a dar, pero me parece importante el conocimiento, por si acaso. No se queda, no es para mí solito, por eso es que me lo puedo agarrar, me van a quitar, me van a copiar. No, los escritores varían,
la forma de encarar un estudio varía, el método varía, la visión, la concepción, ya les he dicho, ¿qué concepción tienen a partir del problema, de resolver el problema fundamental de la filosofía, por ejemplo? ¿Qué impresión tienen ustedes de eso? ¿De qué base van a tomar? Y ahí cuentan las corrientes epistemológicas. Así no tomen ninguna de las corrientes, ustedes al desarrollar su teoría ya están haciendo epistemología, están construyendo conocimiento de una forma determinada. Y ya una vez conociendo las escuelas diferentes de epistemología o las corrientes epistemológicas que existen hasta el momento conocidas, ya ustedes, si son capísimos, van a identificar con una de esas. ¿De acuerdo? Ay, perdón, perdón, se me ha secado la garganta. Ya, ok. Ya, entonces, eso por favor tiene que tomar. Ahora, hay otro objetivo, hay otro tipo. Este tipo es según su objetivo, ¿ya? Ahora hay otro tipo. Ya aquí por si acaso, mirad, clasificación de investigación según su objetivo. Si es una investigación científica, es una investigación básica, va a utilizar la hipótesis y demás cosas, ¿no ve? Entonces, para las ciencias naturales y sociales, por eso dice, ¿no ve? Ciencias naturales, ¿qué hace? Es más de laboratorio, ¿verdad? Entonces, eso se ha trasladado a las ciencias sociales, por eso es que el positivismo se impone, porque lo mismo debe hacer el investigador, dice, sea un neutral, igualito como el laboratorio, juega con las variables, igualito debe ser en las ciencias sociales, dice, ¿ya? Entonces, por eso es que se ensalza o se alaba mucho, algunos alaban mucho los estudios desde la escuela sociocrítica porque su tipo es mucho más basado en la sociedad. Ya ve, por ejemplo, a partir de la economía, cómo se relaciona la gente. ¿Ya? En cambio, en el otro, en la cuantitativa, utiliza más el método de las ciencias naturales, ¿ya? Ahora, si la otra clasificación están, por ejemplo, la tecnológica y la intervención están consideradas como una investigación tecnológica porque ambas son investigaciones aplicadas. En cambio, el otro básico sirve como base para poder desarrollar la investigación aplicada. En ese sentido, ustedes tienen que también saber diferenciar, ¿ya? Si es aplicada, las dos ingresan por si acaso, la tecnológica y la de intervención. La tecnológica es centralmente para introducir, digamos, en el aparato productivo, para que se vea en nuestra sociedad. En cambio, la de intervención más para las disciplinas. ¿No ve? En este caso del marketing puede servir, ya les he dicho, se están dictando clases en algunas universidades, profesiones, digamos, ay, me estoy equivocando. Discúlpeme el lapsus. Ya algunas universidades están utilizando el marketing como carrera. ¿Ya? En cambio, si tomamos desde una vertiente sociocrítica, lo vamos a hacer de una manera diferente. Ya, según sus fuentes de información, según su nivel, ¿ya? Esto, a ver, no, no, el otro es según su nivel de profundidad. Ya, tipos de investigación por fuente principal de información. Tipo de investigación. Puede ser documental. Si es documental, se realiza utilizando principalmente información o datos de fuentes documentales, tales como libros, revistas, periódicos, videos, cassettes, internet, etcétera. Ya, miren, esto si va a ser documental, tiene que tener estas características, lo está haciendo. Sacar de algún libro, como en mi caso, por ejemplo, de esa obra de Kotler y Armstrong, ¿no? Ahora, si es de tipo de investigación experimental, tiene que realizar utilizando fundamentalmente información o datos resultantes de la reproducción artificial de un fenómeno mediante la manipulación de las variables. ¿Ya? O sea, esas características tiene si es de tipo experimental.
¿ya? Si es de campo, se realiza utilizando información o datos obtenidos principalmente de la observación directa de un fenómeno o de los actores principales de un suceso o evento social o natural. ¿Ya? Miren, aquí, por ejemplo, si fuese de tipo de investigación de campo, vamos a ver, por ejemplo, los estudios interpretativos al ir a entrevistar. ¿Ya? ¿Cómo, de qué manera vamos a conseguir esa información? A eso se refiere el tipo de investigación según su fuente de información. ¿Ya? Entonces, esto también, por si acaso, por su alcance, aquí está otro tipo de investigación por su alcance y profundidad. ¿Qué es? Si es exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa. Si es exploratoria, se realiza, dice, básicamente para familiarizarse con un objeto de estudio poco conocido o poco estudiado y sobre el cual únicamente hay guías generales o muy vagas, ¿ya? Si fuese descriptiva, pretende obtener conocimiento sobre cómo es, cómo se manifiesta y cuáles son las propiedades importantes de un fenómeno determinado, pero sin llegar a ubicar las causas que lo determinan. Por eso me estoy basando solamente en describir, ¿ya? Correlacional, ahora lo que les decía, ¿no? Hace rato cuando les expuse, se realiza tratando de ubicar la relación que existe entre dos o más variables, lo que les dije, ¿no? De un fenómeno para saber cómo se comportará una variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas. Si fuese explicativa, busca determinar las causas de los eventos o fenómenos físicos o sociales de estudio. Específicamente explica por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o por qué dos o más variables están relacionadas. La explicativa es más experimental. Ya eso tienen que meterse en la cabeza al utilizar, por ejemplo, como verbo, como en nuestros objetivos, tenemos que tener cuidado, ya conceptualmente aplicar. Tipo de investigación por su acercamiento al objeto de estudio, ya es cualitativo o cuantitativo, por su acercamiento al objeto de estudio. Datos cualitativos, investigación en contexto natural, si fuese cualitativa, ¿no? Preferencia por los significados, por si acaso, por lo que nuestro entrevistado le da. ¿Qué significa para él, por ejemplo, de la iglesia que les he dicho? La Virgen de Guadalupe, ¿qué significa? ¿No ve? Eso, por ejemplo. Después, rechazo de las ciencias naturales como modelo. Se descarta aquí la objetividad y demás cuestiones, la abstracción, trabajar con deductivamente, ¿no? Ya, el enfoque es inductivo, a partir de varios elementos va sacando conclusiones, ¿ya? Pero sin alterar, sin mover un solo dicho de nuestro entrevistado, ¿ya? Búsqueda de patrones culturales, ¿ya? Es decir, qué tipo de categorías, conceptos se pueden sacar. En los datos, si fuese por su acercamiento, si fuese cuantitativa, datos cuantitativos, es decir, más basado en números. ¿Ya? Después, investigación en contextos artificiales, puede ser en laboratorio, una vez que abstraemos de la realidad, ya podemos llevar el objeto de estudio en laboratorio, ahí podemos estudiar, o si es social, podemos llevar de gabinete, ¿no? Trabajar más en nuestro escritorio y ver, cotejar, todo eso, y con la ayuda, por ejemplo, ahora de Internet, de las redes sociales, ¿ya? Después puede ser cuantitativo, preferencia por las conductas, ¿ya? Adopción de las ciencias, adopción de las ciencias naturales como modelo, lo que les dije, ¿verdad? Entonces aquí se corrobora, pero por su acercamiento es un tipo, ¿no ve?, de estudio. Y ahí estas son sus características. Enfoque deductivo. Enfoque deductivo, ya ahí trabaja, ya sabemos, con las variables, las categorías, ¿verdad? Establecer, ahí va la concepción que les dije, a priori se establece, ¿verdad? Entonces, a partir de ese a priorismo se va obteniendo resultados a posteriori, ¿no? Después, identificación de leyes científicas. Es lo que les decía, es más que todo un carácter nomológico. Ya cuando les leía, por ejemplo, lo que son ontológicamente, epistemológicamente, allí vamos a encontrar, ¿ya? Esas son lo que quería compartirles y con más pueden
leerlo, repasarlo, hacer estragos con el libro, lo que ustedes prefieren, resaltarlo como quieran, ya, explotarlo a su manera, el textito que les he pasado, ¿de acuerdo? Eso es lo que quería compartirles, ya, respecto de los tipos de estudio. A ver, ahora volveremos a lo nuestro. Ya. Ahora sí, a ver, estamos. Ahora sí. Ya, ahora sí hemos desarrollado, ya creo que profundamente lo que es el paradigma, el enfoque, el tipo y el diseño de la investigación, estos cuatro aspectos, ¿ya? Todo esto, lo que les estoy diciendo, va a depender mucho, por si acaso, no tanto de lo que están viendo, escuchando en las clases grabadas, sino investigando, investigando, lean, 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 lean. Si no tienen hábitos de lectura desde ahora, vayan trazándose tiempo, vayan trazándose espacio a la lectura, ¿ya? Allí nomás vamos a aprender a poder hacer diferenciación del conocimiento vulgar al conocimiento científico o como diría Vygotsky, del conocimiento cotidiano al conocimiento especializado. ¿Ya? Bien, ahora, ¿qué tenemos como métodos de la investigación? Hemos llevado prácticamente varios como métodos. Tenemos que saber diferenciar lo mismo de métodos. ¿Qué me va a permitir? ¿Cómo voy a proceder? Ya el método ya nos está insertando más a cómo se va a desarrollar la investigación, pero en la práctica ya. ¿Ya qué método voy a utilizar? Les he leído ya los métodos en lo cuantitativo, en lo cualitativo también. Los métodos en el sociocrítico también hemos avanzado ya. Por ejemplo, en los métodos sociocríticos es más riquísimo, ¿no? Más de pares se utiliza, ¿no? El deductivo, inductivo, lo concreto, lo abstracto, pero ida y vuelta, ida y vuelta. Lo cualitativo, lo cuantitativo, teórico, práctico, análisis, síntesis, todo eso, pero en par. ¿Ya? En cambio, las anteriores escuelas, el cuanti y el quali, utilizan de manera unilateral, ¿ya? Esto de los métodos, por si acaso ya lo tenemos también clara, ¿ya? Ahora, respecto del universo, población y muestra. También del universo ya sabemos cómo es. Sobre la población también, la muestra también, el universo es lo más grande, digamos, la población, digamos, a ver, aplicándolo en la universidad. Ya contaría, digamos, el universo como la universidad. Ya la población, ¿dónde voy a estudiar? En mi caso, he estudiado en la carrera de comunicación, es la población. De eso obtengo una muestra, ¿ya? Entonces aleatoria, digamos, que se parece mucho. Un pedazo obtengo, ¿para qué? Para generalizar al resto. Pero esto es lo que les estoy diciendo. ¿Quién lo estudia de esa forma? ¿Qué corriente? A ver, denme un respiro a alguien que me diga y me explique. ¿A qué enfoque pertenecería? La forma como ahorita he ido describiendo universo, población y muestra. A ver, adelante, dígame, tienen la palabra. Ya, me voy a quedar aquí. Vamos a suspender. Voy a dar por entendido de que saben, ya, y ustedes investiguen, ya. Técnicas de investigación, ya, o desarrollamos. Así sea errado, díganme, alguien que lo diga, por favor. Adelante, adelante, escucho. O por chat, por favor, envíenme.
Hola, hola, ¿están ahí? ¿Se escucha mi voz o tal vez no se escucha? Escucha, doctor, fuerte y claro. Ay, 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 ok. ¿Qué idea pueden darme acerca del punto 5.6? Adelante. La forma, como les he dicho, ¿a qué correspondería? O a los dos, o a o para el sociocrítico más, para los tres. ¿Mm? Ya les he dicho, el seminario es horizontal, es de ida y vuelta en cuanto a la comunicación. Ya es más charlable si vale el término, ¿no? Las otras, las magistrales son unilaterales, por si acaso. Es vertical. El docente tiene toda la razón y listo. Pare de contar, ¿no? Ahí la opinión no cuenta de los estudiantes, ¿verdad? Como lo hacía pues, el conductismo, las clases magistrales también, ¿no ve? Ya, a ver, ¿alguien más? ¿Se rinden? A la una, universo, población y muestra, tal como les he ido describiendo. Aquí la muestra, por ejemplo, tiene aleatoriedad y demás cosas, ¿no ve? Existen diversas formas de poder levantar una muestra, ¿no? Ahora al menos ya es más fácil con estadística, ¿no? Ah, por si acaso en la muestra también se puede escoger cuando no existe una población definida. Se puede hacer con fórmulas, ¿no? Hay una fórmula para el finito y el infinito, ¿no? Para sacar la muestra finita hay, para la muestra infinita no, hay también una fórmula para establecer. Ya ahí aplicando la fórmula nos dice con cuántos podemos trabajar, ya la muestra obtenida de la población. Y esto, por si acaso, el resultado a través de esa forma se puede generalizar, ¿no? Se puede, eh, si nos sale un resultado, por ejemplo, hago un estudio sobre el comportamiento de los estudiantes respecto de epistemología, digamos. Ya tomo una muestra. Ya como son varios paralelos y no puedo ir a contabilizar, ya una forma sería, digamos, para tener exactitud con eso, ir a Cardix, ¿verdad? ¿Cuántos estudiantes hay en los diferentes paralelos, en la mañana, en la tarde y en la noche? Pero si es que no lo hubiera, o sea, les estoy hablando en poblaciones más grandes, ¿no? Entonces, digamos, allí ya a través de la aplicación de esas fórmulas de lo finito, infinito, me conseguiría, ¿no? Pero también existen otras formas de... A ver, vamos a, a ver, vamos a explotar el textito de este Hernández. Ahí les voy a mostrar y ustedes seguramente después van a explotarlo más que yo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, uy, uy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me ha perdido. A ver, esto quiero. Ya, a ver. ¿Dónde estás? Ya, aquí lo tengo. Ahora sí, nuevamente estamos con el textito de Sampieri. Ya, me avisen si es que no estuviese proyectado. Planteamiento cuantitativo, desarrollo, investigación, exploratorios, explicativo, formulación de hipótesis.
Aquí también tienen el diseño de investigación, mire, experimentales, lo que hemos llegado, miren, hemos llevado ahora, ¿no? Experimentos puros. Ahí es de laboratorio propio, miren. Diseño con postprueba únicamente y grupo de control. Diseño con preprueba, postprueba y grupo de control. Diseño, que es la validez externa. Diseños no experimentales. Aquí está la selección de la muestra. Cálculo del tamaño de muestra. Muestra probabilística estratificada. Muestreo probabilístico por racimos. Aleatorios. Miren, con la aplicación de STAT se puede llevar, se puede hacer, desarrollar, ya, de una muestra, de estas no probabilísticas hay, no probabilísticos, después, ya, recolección de datos cuantitativos, ya, bien, a ver, ¿se rinden o no? Alguien que me diga, no, ya me lo sentimos, ya, adelante. Nadie no está conectado. Adelante, quiero escuchar por lo menos un saludo. Nos rendimos, doctor. Ya, ok, por lo menos hay un valiente. Ya, a ver, volveremos a lo nuestro aquí. Ya, aquí la forma como les he dicho de obtener, ¿con qué voy a trabajar? Con universo, población y muestra, les decía. Eso pertenece más que todo al cuantitativo, ¿ya? Esa forma de hacer, de la aplicación de las formulitas, todo eso de las fórmulas para infinito, para finito que les decía, vamos a obtener con sus fórmulas. Eso hay en línea, por si acaso, pueden los que están haciendo estudios cuantitativos sacar de esa forma. Después se puede sacar también con otras aplicaciones a través de estadística. Ya, no sé, hemos llevado también a este que se llama eh, SPS, SPSS, ¿no ve? Con eso también se puede obtener, existen diferentes formas de obtener con esas aplicaciones en línea, ¿ya? De SPS, el que más se utiliza es por si acaso el SPS, ¿ya? El StatMat, de esas cosas, no se conoce mucho o particularmente no lo he explotado. ¿Ya? Ahora, esa forma de obtener, por ejemplo, una muestra, con quién voy a trabajar, con qué grupos voy a trabajar, en lo cualitativo no interesa. Si voy a trabajar con una persona, en este caso, por ejemplo, un estudio de caso, o voy a trabajar con un grupo, por ejemplo, con un colegio o con estudiantes respecto de una materia, por ejemplo. Ya, uy, y no sé qué apretado, se me ha apagado. Ya, bien, entonces hay dos elementos que hacen a la confiabilidad y validez. Ya aquí no está en estos respectos de mi muestra. ¿Qué le va a dar confiabilidad y validez? ¿Ya? La confiabilidad y validez tiene que ver con que un estudio se puede replicar en otro lado. Y el otro concepto es que exactamente tiene que ser esa muestra o ese fenómeno, no otro, ¿ya? En cambio, en lo cualitativo varía, es diferente, se basa en las subjetividades y su validez, ¿dónde está? En la profundidad, su confiabilidad. La validez miento, la validez es que es el mismo, no es otro, ¿no ve? Ahora, la confiabilidad es en la profundidad, ya en la profundidad de las entrevistas, todo eso lo hace a la validez y confiabilidad. No es nada numérico, no ingresa. Nada numérico no ingresa. Ya, entonces, de esa forma, ustedes también pueden averiguar sobre esto, qué es lo que otorga validez y confiabilidad a mi muestra de investigación.
ya tanto en lo cuantitativo y lo cualitativo, ya. En el cuantitativo va pues el número de gente, digamos, en el universo, voy a establecer cuánta de población acoge la UPEA, por ejemplo. Ya creo que son alrededor de 70.000, no sé cuántos estudiantes son. Ya, respecto de la población donde estoy aplicando, igual es más numérico, cuántos estudiantes habrá, todo eso. Y respecto de la muestra igual ya en base a eso tengo que definir, ¿no ve? Entonces, y si no hubiera, les reitero, existen las formulitas, ¿ya? En cambio, en el otro no, los estudios cualitativos. Pero y en los estudios sociocríticos van los dos, se complementan, ¿ya? De la misma forma, se complementa en cuanto a la investigación. Les he dicho, si cualitativamente los elementos que conforman mi fenómeno de estudio tienen una forma que debo describirlos bien y durante el proceso utilizo lo cuantitativo, cuantitativamente ha aumentado, ha reducido, de qué forma cambió la dimensión, ya entonces eso voy a ir cuantificando. Ya si después al final vuelvo a lo cualitativo, ¿qué diferenciaciones ostensibles ha habido? Estoy hablando por si acaso de los estudios sociocríticos, ¿ya? Entonces tengo que encontrar las diferenciaciones que ha habido, ¿ya? Eso aplicado metodológicamente. Aplicado en este capítulo también tiene que haber diferenciaciones, de qué forma estoy utilizando lo cuantitativo con lo cualitativo, ¿no ve? Ya es un poquito aplicado más pequeñito, si vale el término, ¿ya? Entonces, eso también ustedes tienen que ver, pero allí la ductilidad de los estudios sociocríticos es más práctico, ¿ya? En cambio, los cuantitativos son más rígidos, son más estrictos, porque más se basan en datos precisos. Ya ahí van pues los números no podemos variar, ¿verdad? Entonces, ahí por favor esos aspectos tienen que quedar bien en claro para usted. Ya, pasaremos a las técnicas de investigación. ¿Qué son las técnicas de investigación? Las técnicas centralmente vamos a encontrar, por ejemplo, en la investigación documental, ya la investigación documental tanto en los estudios cuantitativos como en los cualitativos y en los sociocríticos. ¿De qué manera me va a servir? ¿Ya? O de los libros, ya entonces, ¿qué instrumentos voy a utilizar también? Si una computadora o computadoras voy a utilizar, ya, si digamos fuese una técnica de observación, ¿qué instrumentos voy a utilizar? Por ejemplo, una libreta de apuntes, ¿ya? ¿Qué instrumentos voy a llevar? Una libreta, por ejemplo, va a decir, como técnica voy a poner, por ejemplo, la observación, les dije, ¿no? Una guía de observación. ¿Qué voy a observar centralmente? ¿No ve? Digamos, voy a ir a observar las clases de un curso. ¿Ya? Voy a observar cómo dicta, ¿no? El docente. A ratos enfatiza en ciertos temas, les hace repetir o busca estas respuestas memorísticas, es magistral la clase, hace participar a los estudiantes, los hace intervenir, organiza grupos de estudio, es dinámica la clase, así detallitos. Inclusive, tal vez, inclusive en la observación puedo utilizar qué tipo de instrumentos, de elementos didácticos utilizan. Ya, por ejemplo, si son pupitres cómodos, si existen láminas, si el docente gusta de utilizar o no las redes sociales, internet, le gustará utilizar. ¿Ya? Entonces, esa técnica de la observación, si es anotado, por ejemplo, ¿qué voy a observar? Mucho mejor, es más efectivo, porque no voy a ir a observar todo, no voy a observar a la ligera, ¿no? O alegremente, esto, si no viene con lo que yo estoy estudiando, si no es pertinente a mi estudio, entonces estoy perdiendo tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, es importante clarificar qué instrumentos voy a utilizar. En línea también ustedes van a encontrar las técnicas, los instrumentos, qué instrumentos van a emplear, ¿no es cierto? En una técnica, por ejemplo, entrevista semiestructurada para los estudios cualitativos, ¿hay qué instrumento voy a utilizar?
si es semiestructurada, la hoja de preguntas, ¿no? Ahí algunas preguntas clave tendré, pues, o si es estructurada, me basaré solamente como instrumento a toda la hoja, a todas las preguntas que utilicen, ¿no ve? Entonces, a eso se refiere las técnicas y los instrumentos de investigación. Ya, el procedimiento de investigación. ¿A qué se refiere el procedimiento de investigación? Ustedes tienen que describir después de desarrollar cada uno de los puntos de este capítulo, ustedes tienen que decir de qué forma voy a investigar. En mi investigación, por ejemplo, si voy a utilizar los criterios de evaluación, criterios de procedimiento. Criterios de inclusión, criterios de exclusión. ¿Quiénes van a estar susceptibles de entrevistarse si fuesen los estudios cualitativos? Así fuesen los estudios cuantitativos, igual de qué manera voy a proceder, de qué manera voy a seleccionar a mis entrevistados. ¿Quiénes van a ir? Los que han aprobado, los que no han aprobado, por ejemplo. ¿Ya? Criterios de inclusión, los que han aprobado con cuánto porcentaje, los que no han repetido la materia, los que no están arrastrando. Allí eso es como puede servir como criterios de inclusión y criterios de exclusión. Se pueden crear otros criterios para poder condicionar, si vale el término, a nuestros objetos de estudio o con las personas con quienes voy a estudiar. Se puede acomodar eso a nuestro criterio, debemos ver ya de qué forma voy a hacer que participen en mi estudio, en mi investigación, la gente que va a ser susceptible de que nos den datos. En eso es parte del procedimiento de la investigación, de cómo voy a realizar mi investigación. Y si están empapados en este procedimiento de la investigación, tienen que ir de qué manera voy a alcanzar las preguntas de investigación o los objetivos, cuál primero van a responder, van a desarrollar. ¿Ya? Bien, eso es centralmente lo que he querido compartirles sobre el capítulo 5 que tiene que ver diseño metodológico. Ahora, el trabajo es para mañana. Ya, por si acaso, es para mañana. Quiero que me traigan de manera esquemática. Ya, así sea errado, por si acaso. Ya, así sea errado, tienen que traerme sobre el paradigma, el enfoque, el tipo de investigación, el diseño, qué método van a utilizar, el universo, población y muestra, o si es otra forma de obtener, ya, las técnicas de investigación, los instrumentos y la forma como van a proceder en la investigación. A grosso modo, ya, a grosso modo, de manera esquemática, ustedes me van a describir, voy a contabilizar quiénes los que normalmente participan, ¿verdad? Entonces ahí tienen que ustedes exponer ya de qué manera van a trabajar. Esto es un seminario, mis distinguidos participantes. Por eso estoy retándolos a que ustedes puedan implicarse y ver ya sus cualidades investigativas en ese trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, para mañana, ¿ya? Y mañana establecemos si va a tener un puntaje, ¿ya? Y después para la próxima igual tiene que haber. Ya estamos, compañeros, en las últimas clases. Los interesados en pulir este tipo de trabajos, me refiero a sus tesis, son ustedes, compañeros, porque yo ya no requiero esto, ¿ya? Entonces, necesito orientarles, eso sí, ayudarles tal vez y tiene que ser con la clase de mañana nos abocaremos a que sea seminario, le daremos ese carácter de seminario, ¿de acuerdo? Entonces, mañana son 12 personas las que están ahorita, ¿ya? A los 12, por favor, los conmino a que puedan participar mañana con sus trabajos respectivos. Si alguien está escuchando o en diferido escuchan, es para mañana, por favor. Ya avísenles a sus compañeros por el grupo, no sé, ustedes ya verán ya de qué manera se puede desarrollar. ¿De acuerdo? Entonces, para mañana, por si acaso, por favor, les voy a compartir pantalla y ustedes exponen ya en base a estos 9 elementos, ya de manera esquemática, nada más.
¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda, pregunta antes de irme, por favor? Ya la hora nos ha pisado. Esta vez no he descansado, ustedes son testigos. Tengo la garganta seca ya. Bien, compañeros, como les decía, mañana nos encontramos entonces a la misma hora, ¿ya? Hasta luego, compañeros. Gracias, Hola, doctor. Un saludo. gracias. Hasta luego, Ya, hasta luego, hasta luego. Hasta la próxima clase, doctor. Hasta Buenas tardes. mañana, hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana, más Hasta mañana mañana. con sus trabajitos, por favor, establecemos si va a tener puntaje, ¿ya? Doctor, ¿puede reiterar el trabajo, por favor? Tal vez no le copia muy bien. Del 1 al 9 de la última diapositiva correspondiente al capítulo 5, por favor, ¿ya? ¿Hay que hacer Quedo- algún resumen, doctor, o vamos a darle No, lectura no, para de manera esquemática, tal como está en el esquema, ustedes me ponen qué paradigma están usando. Listo. Después, el siguiente punto, qué enfoque están utilizando. Eso, así, de esa manera nomás van a desarrollar así puntuales, ¿ya? Gracias, doctor. Ya, está bien. Hasta luego, mis estimados.